Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Otro día que nos llega 29 de octubre del año 2024. El año ya está entrando en su última fase. Tengo el cabello como que me puse spray al estilo 80. Usaban las mujeres una vaina así en el pelo. Y los hombres también. Un pollinón ahí adelante. Bien ochentoso, al estilo Donald Trump. Bueno, ya estamos en la fase final del ciclo electoral en Estados Unidos. A lo que hemos vivido esta última década de la política en Estados Unidos, de la política americana, a lo que hemos sido testigos, algunos apasionados, algunos desapasionados, otros muy informados y conocedores pero parciales. Del otro lado, conocedores, desapasionados y objetivos. Todos tenemos que coincidir que nos ha tocado vivir una página histórica de la política en Estados Unidos y que esa historia se ha extendido como un virus por el mundo. Quizás Estados Unidos durante mucho tiempo marcó el norte. Era la punta de la tropa en cuanto a los avances institucionales y democráticos, se entienden muchos. Allí se dieron muchas novedades a lo largo de décadas y hemos llegado a un punto donde pareciera que el ser humano, que la especie humana está destinada a ser crítica del pasado, a no aprender lo suficiente y a caer en los errores que siempre derivan en caos y problemas. Occidente está enfermo. Occidente está loquísimo. Por donde quiera vemos a los países arrodillados. Pareciera que la nueva ortodoxia de este lado del planeta es que los estados deleguen a burócratas que nadie ha elegido las decisiones que en esos estados se van a tomar. Estados Unidos, vuelvo y reitero, ha tenido una década para el olvido en la política. Hubo décadas tal vez interesantes como la década de los 90 o la década del 80 al año 2000. Muchos dirán que fue quizás el periodo más interesante del final del siglo y el principio de otro siglo que marcaba una dirección y produjo en el planeta, motorizó una serie de acciones políticas y decisiones de diferentes tipos, marcaron el rumbo de la prosperidad que muchos señalan que hoy vive Occidente, y estoy de acuerdo con lo de la prosperidad. Nunca antes, en ninguna etapa de la historia de la humanidad, ha habido más prosperidad de este lado del planeta que la que vivimos hoy. Eso es innegable. Los críticos dirán que, bueno, más ricos somos, pero también más desiguales. Y la desigualdad la basarán en criterios que, aunque difíciles de rebatir, muy cherry picking, muy tomado con pinzas para poder argumentar. Este ciclo electoral ha sido terrible. Primera vez en la historia, que yo recuerde, en la historia reciente por lo menos, que un partido de los principales de Estados Unidos descarrila a un presidente que tiene la posibilidad de ir nuevamente a la reelección. Y más que eso, en la primaria interna del partido había ganado los delegados para ser electo nuevamente candidato por el partido. Por primera vez en muchos años vemos el intento de asesinato de un candidato, y de un candidato profundamente perseguido, estigmatizado por la prensa. Por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de la gente dice: no me importa lo que digan los medios, no me importa lo que digan las estrellas de Hollywood, no creo en ellos, de un lado y del otro.
Por primera vez en mucho tiempo, lo que más ha faltado para el elector americano han sido propuestas que, como políticas, sean señaladas, políticas que se van a poner en ejecución y que el americano pueda albergar el sentimiento, el deseo de que votando por uno o por otro, esas políticas se van a materializar y sus vidas van a ser mejores de lo que están siendo hoy en día. Quizás en el pasado hubo situaciones similares a esta, pero mi generación y la generación más vieja que la mía, no creo que la hayan vivido. Estados Unidos, por tanto, tiene los ojos del mundo puestos sobre ellos, por la importancia que tiene para el planeta. Es indudablemente el motor económico de todo el mundo, aunque China sea la zona franca y Europa esté rezagada en un no se sabe para dónde va, y Latinoamérica siga siendo como una especie de distopia que ni avanza ni crece, que está estancada en una lucha absurda de copiar lo peor de la política norteamericana y mantener lo peor de su propia cultura política, que no le permite marcar un rumbo de desarrollo ni de pujanza. Por tanto, toda la esperanza sigue cifrada en el tío Sam. Y esta semana ha pasado algo en estos últimos días, y es que los principales medios norteamericanos han decidido que no van a endosar a nadie. Los endosos son en Estados Unidos una tradición de hace mucho tiempo. Los medios usualmente analizan las propuestas de los candidatos y señalan en sus páginas editoriales por qué el equipo editorial elige un candidato y no otro. Esto empezó a enrarecerse en el 2016. Hillary Clinton, terrible candidata, versus Donald Trump, producto de los 8 años de Obama y del pantano contaminado que, según muchos, es Washington y el establishment político que allí decide sin estar al frente de las posiciones públicas. Todo esto comenzó en 2015, hace 9 años, cuando Trump anunció que iba a ser candidato y todos nos burlamos. ¿Cómo es posible que este burro le va a ganar a Hillary Clinton? Teníamos poca información. Y ha traído esto un ciclo de descrédito, de mentira, de manipulación, de falsedades, que nos ha puesto en el lugar que nos encontramos hoy en día. Y muchas de las prácticas dadas en la política de Estados Unidos, copiadas en todo el mundo, también ha generado síntomas similares en otros países. Hoy estaba leyendo un artículo escrito por Konstantin Kisin. Yo he hablado de Konstantin Kisin en muchas ocasiones aquí. Hoy no voy a leer su artículo, pero el domingo hubo un rally en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden. ¿Y cuál fue el enfoque que le dieron muchos medios en Estados Unidos? Compararlo con un evento que se realizó en 1939 en este mismo lugar, de exaltación a el pintor austríaco que terminó con un tiro en la cabeza en un búnker, o harto de arsénico, o fugado a Argentina, no se sabe. Este pintor austríaco, que le encantaban los discursos, según MSNBC, y ese evento que hicieron un grupo de norteamericanos para exaltarlo a él y a su régimen en Alemania, la Alemania de entonces, tiene muchas similitudes porque se está haciendo en el mismo lugar 85 años después un meeting de Donald Trump. Y el enfoque ha sido que todos ellos son del partido que fundó aquel pintor, que fundó, no, que lo llevó al poder, que lo acompañó, y que los valores de aquellos tipos son los mismos valores de la gente de hoy. El artículo de Konstantin es interesantísimo.
Pero no me voy a quedar en lo que Konstantin Kisin ha publicado. Quiero hablar de el propietario del Washington Post, uno de los periódicos más importantes, que tiene capítulos escritos en la historia. El Washington Post es referencial por aquel trabajo de investigación que derribó a un presidente. Muchos consideran que fue una trama golpista para descarrilar a Richard Nixon en Estados Unidos. Nixon venía de una avasallante reelección, pero era un presidente problemático. Quizás por ser republicano, quizás por ser de California, quizás por ser un abogado pugnaz, etc. Quizás porque su temperamento no lo ayudaba. Muchos quizáses, pero ciertamente el Washington Post y el escándalo de Watergate fueron claves para derribar su gobierno. Que el espionaje al comité de campaña del Partido Demócrata, que luego terminaría convertido en un escándalo y que tiene unas implicaciones y un relato histórico interesantísimo. Hay películas y documentales que así lo narran. El Washington Post fue comprado por Jeff Bezos, propietario de Amazon, fundador de esa empresa, multimillonario, hace muchísimo tiempo ya. Y es un periódico deficitario que Jeff Bezos mantiene respirando porque tiene el suficiente dinero para subsidiar y mantener este periódico editándose. Y este periódico de extrema alineación demócrata decidió no endosar a ningún candidato y mucho menos a Kamala Harris. Pero igual pasó en el estado de California, donde el principal medio de ese estado, el más grande, el LA Times, Los Angeles Times, que fue adquirido hace ya un tiempo por un inversionista que pagó 500 millones por este periódico, tampoco endosó a nadie, y mucho menos a Kamala. Este periódico, históricamente, en el siglo XX, desde su fundación, endosó a muchos candidatos republicanos. A partir de la década duró un lapso bastante largo sin endosar a nadie. En la década del 70 y los 80, por ahí, duraron un montón de tiempo. Y volvieron a endosar candidatos, ahora demócratas más adelante. Y desde entonces, hasta el año 2020, así lo hicieron. El USA Today, el periódico de mayor circulación de Estados Unidos, tampoco ha endosado a nadie. Solo el Washington Post dijo, el New York Post dijo en su página editorial, endosando a Trump, que estaban apostando al futuro porque lo que Kamala Harris ofrece es incierto. Y Jeff Bezos ayer, pues, publica un artículo donde él señala lo que las encuestas vienen planteando desde hace años, sobre todo del 2020 hacia acá. La gente ya no confía en los medios tradicionales, como lo llaman algunos, en the legacy media, los medios tradicionales, los medios hegemónicos, el establishment mediático. La mayoría, y con honestidad lo digo, son mentirosos. No los veo, no los consumo desde hace mucho tiempo con la asiduidad que lo hacía antes, porque eligieron la mentira para tratar de convencernos de que el mundo no era como lo estábamos observando, sino como ellos lo describían. Y el descaro del 2020 lo planteó el New York Times, cuando en su página editorial un articulista escribía: en Estados Unidos no son los secretarios de estados quienes deciden quién ha ganado el estado. Son los estados que los medios llaman the call, a los estados que los medios dicen fulano de tal ha ganado. Aberrante. En un año donde comenzamos de verdad con el síndrome de la desconfianza en los medios. Y muchos dirán, pero hijo de la gran puta, tú trabajas en los medios. Pero no pierdo el sentido crítico de ver en lo que se ha convertido el periodismo y ver en lo que se ha convertido la prensa en los últimos años, sin ningún reparo.
Jeff Bezos dice, la dura verdad, los estadounidenses no confían en los medios de comunicación. En las encuestas públicas anuales sobre la confianza y reputación de los periódicos y los medios de comunicación han quedado regularmente cerca del último lugar, a menudo justo por encima del Congreso. Pero en la encuesta Gallup de este año hemos logrado caer por debajo del Congreso. Nuestra profesión ahora es menos confiable de todas. Ahora que estamos haciendo claramente, algo estamos haciendo que no está funcionando. Permítanme ofrecer una analogía. Las máquinas de votación deben cumplir dos requisitos. Deben contar los votos con precisión y la gente debe creer que cuentan los votos con precisión. El segundo requisito es distinto del primero y tan importante como él. Lo mismo ocurre con los periódicos. Debemos ser precisos y que se crea que lo somos. Es una píldora amarga de tragar, pero estamos fallando en el segundo requisito. La mayoría de la gente cree que los medios son tendenciosos. Quien no lo vea está prestando poca atención a la realidad. Y quienes luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta. Sería fácil culpar a otros por nuestra larga y continua caída en la credibilidad y por lo tanto la disminución de nuestro impacto. Pero una mentalidad de víctima no ayudará. Quejarse no es una estrategia. Debemos trabajar más duro para controlar lo que podemos controlar, pero aumentar nuestra credibilidad. Los apoyos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección. Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir, voy a apoyar el apoyo del periódico A. Ninguno. Lo que hacen los apoyos presidenciales en realidad es crear una percepción de parcialidad, una percepción de no independencia. Ponerle fin es una decisión de principios y es correcta. Eugene Meyer, editor de Washington Post de 1933 a 1946, pensaba lo mismo y tenía razón. Por sí solo, negarse a apoyar candidatos presidenciales no es suficiente para hacernos subir mucho en la escala de confianza, pero es un paso significativo en la dirección correcta. Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes de lo que hicimos. Es un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que nos rodearon. Eso fue una planificación inadecuada y no una estrategia intencionada. También me gustaría dejar claro que no hay ningún tipo de contrapartida en este caso. Ni la campaña ni el candidato fueron consultados ni informados en ningún nivel ni de ninguna manera sobre esta decisión. Se tomó completamente internamente. Dave Limp, el director ejecutivo de una de mis empresas, Blue Origin, se reunió con el expresidente Donald Trump el día de nuestro anuncio. Suspiré cuando me enteré, porque sabía que eso proporcionaría munición a quienes quisieran presentar esto como algo que no fuera decisión basada en principios. Pero el hecho es que yo no sabía de la reunión de antemano, ni siquiera Limb sabía de ella de antemano. La reunión se programó rápidamente esa mañana. No hay ninguna conexión entre ella y nuestra decisión sobre los apoyos presidenciales y cualquier sugerencia en contra es falsa. En lo que se refiere a la apariencia de conflicto, no soy el propietario ideal de The Post. Todos los días en algún lugar, algún ejecutivo de Amazon o de Blue Origin o alguien de otras organizaciones filantrópicas y empresas que poseo o en las que invierto se reúne con funcionarios del gobierno. Una vez escribí que The Post es un complejizador para mí. Lo es, pero resulta que yo también soy un complejizador para The Post. Puede ver mi riqueza y mis antecedentes comerciales como un baluarte contra la intimidación, o puede verlo como una red de intereses en conflicto. Solo mis propios principios pueden inclinar la balanza de uno al otro. Le aseguro que mis opiniones aquí son, de hecho, de principios y creo que mi trayectoria como propietario de The Post de 2013 lo respalda. Por supuesto, usted es libre de tomar su propia decisión, pero lo desafío a que encuentre un caso en esos 11 años en el que haya prevalecido sobre alguien de The Post a favor de mis propios intereses y no ha sucedido. La falta de credibilidad no es exclusiva de The Post. Nuestros periódicos hermanos tienen el mismo problema y es un problema no solo para los medios, sino también para la nación. Mucha gente está recurriendo a podcasts improvisados, publicaciones inexactas en las redes sociales y otras fuentes de noticias no verificadas que pueden infundir rápidamente información errónea y profundizar las divisiones.
El Washington Post y el New York Times ganan premios, pero cada vez más hablamos solo con cierta élite. Cada vez más hablamos con nuestros mismos. No siempre fue así. Desde la década de los 90 logramos una penetración del 80% en los hogares del área metropolitana de DC. Aunque no impongo ni impulsaré mis intereses personales, tampoco permitiré que este periódico se quede en piloto automático y se desvanezca en la irrelevancia, superado por podcasts no investigados y ataques en las redes sociales sin luchar. Es demasiado importante, hay mucho en juego. Ahora más que nunca el mundo necesita una voz creíble, confiable e independiente. ¿Y dónde mejor que la capital del país más importante del mundo para que esa voz surja? Para ganar esta lucha tendremos que ejercitar nuestro músculo. Algunos cambios serán un regreso al pasado y otros serán nuevas invenciones. La crítica será parte integral de cualquier cosa nueva. Por supuesto, así es el mundo. Nada de esto será fácil, pero valdrá la pena. Estoy muy agradecido de ser parte de este esfuerzo. Muchos de los mejores periódicos que encontrarás en cualquier lugar trabajan en The Washington Post y trabajan arduamente todos los días para llegar a la verdad que merecen que se les crea. Finalmente, la prensa eligió el activismo y la propaganda hace mucho tiempo. Y el activismo y la propaganda solo le luce a los partidistas, a los parciales. La mentira, como forma de manipulación, se convirtió en el día a día de muchos periodistas en todas partes y de todas las corrientes ideológicas. Pero Trump exacerbó ese sentimiento y esa actitud. Por tanto, la prensa está pagando el precio que ellos eligieron ponerle a la confianza que depositaron en ellos durante generaciones, quienes les leían, quienes les veían, y los mismos intereses se volaron muchísimos estándares que eran parte importante del sostén, porque sin credibilidad en los medios no tienen ningún propósito ni ningún sentido. Era el sostén, la credibilidad, lo que le daba sentido de existir a los medios de comunicación, porque los periodistas en algún punto llegaron a pensarse que son los que certifican lo que es verdad, lo que piensas, que son dueños de la honestidad, que son ellos quienes deciden quiénes están en la dirección correcta o no. Un sentimiento y un pensamiento que en las últimas generaciones se ha exacerbado de manera ridícula, al punto que vemos a los periodistas fungir más como jueces de la moral ajena que como cronistas de los hechos y de la verdad. Nos vemos en un próximo video.